El juego de dificultad altísima, Empire Defense, finalmente había sido conquistado. El chat explotaba en celebración por el logro inédito del primer lugar mundial. El joven streamer gritaba en éxtasis. 10 años después del lanzamiento, alguien finalmente había llegado al final de aquella jornada imposible. Él alzó los brazos, desahogando toda la tensión acumulada. Aquel juego maldito estaba finalmente terminado. Empire Defense, una mezcla brutal de defensa de torre y ataque a mazmorras, ya no era invencible. El muchacho sonrió a la cámara, probando a los escépticos que terminar el juego era, sí, posible. Las donaciones comenzaron a llover en reconocimiento. Él agradeció humildemente, atribuyendo la victoria al apoyo constante de sus espectadores. Él rió, relajado en la silla, comentando con buen humor sobre sus propias habilidades mecánicas. No obstante, la risa cesó de repente. Algo cambió en su semblante al encarar el monitor. Un silencio pesado se apoderó de él. La euforia momentánea dio lugar a una sensación extraña y repentina. Él observó la pantalla del juego, donde el escenario de destrucción pixelada marcaba el fin definitivo de su largo viaje. El brillo blanco del monitor iluminaba su rostro, pero su expresión se había vuelto vacía y distante. Las estadísticas confirmaban el logro absurdo: dificultad infernal y modo hombre de hierro concluidos. Él era sin duda el número 1 del mundo. Sus ojos permanecieron fijos en el pequeño héroe pixelado, parado inmóvil sobre la sangre digital de los enemigos derrotados. El streamer permaneció inmóvil en la silla, envuelto por la penumbra del cuarto. El gran objetivo estaba cumplido, restando solo el silencio. El agotamiento y el vacío finalmente lo vencieron. Él bajó la cabeza sobre los brazos, solo frente a la pantalla brillante. El joven streamer se rió de la incredulidad de su audiencia. Incluso con la fama de imposible de aquel juego, él había completado el desafío, contrariando todas las expectativas del chat. Él garantizó a los espectadores que la diversión compartida era su mayor recompensa. No obstante, algunos comentarios apuntaban una cierta codicia en su mirada, dudando de sus intenciones puras. El objeto de su conquista era un juego de estrategia y defensa de torres, un título antiguo y brutal que exigía perfección táctica para proteger el imperio virtual. Con la misión finalmente cumplida, el muchacho se desperezó en la silla. La tensión acumulada durante horas de juego intenso comenzaba a dejar sus hombros. De repente, la relajación fue interrumpida por una notificación inusual en el monitor. Un mensaje directo surgió, alegando ser del propio director responsable por el juego. Los ojos del streamer se abrieron en choque. Aquello no parecía un mensaje automático o un evento programado del sistema. El chat fue inmediatamente tomado por una onda de confusión. Nadie, ni siquiera el protagonista, conseguía comprender si aquello era real o algún tipo de broma elaborada. El mensaje expresaba un alivio profundo y gratitud por el éxito del jugador. El joven apuntó hacia sí mismo, riendo de nervioso delante de aquel reconocimiento inesperado y personal. El tono de la conversación, con todo, se tornó súbitamente grave. El supuesto director mencionó que ahora, gracias a él, existía una nueva esperanza. Era una invitación formal, citando su habilidad y dignidad como razones para un pedido de ayuda. El muchacho, confuso, apenas repitió las palabras, cuestionando si poseía tales cualidades. Algo en aquella propuesta prendió su atención de forma absoluta. El brillo emanado por el monitor parecía intensificarse, capturando su mirada fijamente. Una sonrisa escéptica surgió en su rostro. Él comenzó a formular una respuesta sarcástica, sospechando que aquel director fuera apenas una farsa o alguien vanagloriándose. Pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, la realidad a su alrededor se distorsionó. Un fallo visual bizarro se apoderó de su percepción, deformando su expresión en una mueca maníaca. Su visión se oscureció y el mundo físico pareció disolverse. Él intentó reaccionar, pero sus sentidos fueron tragados por un vértigo digital incontrolable. La resistencia fue inútil. Su conciencia se apagó súbitamente y su cuerpo se desplomó sobre la mesa, sucumbiendo a aquella fuerza misteriosa. Un zumbido agudo llenó sus oídos,
marcando la transición entre la conciencia y lo desconocido. De repente, el silencio fue hecho añicos por un estruendo ensordecedor. El mundo alrededor parecía estar derrumbándose. Una explosión violenta sacudió el suelo, lanzando destrozos y energía para todos los lados. El peligro era inminente. El joven se vio súbitamente en medio del caos, gritando de pavor mientras intentaba protegerse de la destrucción. Él jadeaba pesadamente, con el sudor frío escurriendo por el rostro. El choque paralizó sus pensamientos momentáneamente. Sin embargo, no hubo tiempo para respirar. Piedras macizas se desplomaron de lo alto, amenazando con aplastarlo allí mismo. El pánico se apoderó de él completamente. Delante de la muerte inminente, todo lo que pudo hacer fue gritar. Instintivamente, el muchacho se encogió en el suelo y cubrió la cabeza, preparándose para el impacto fatal. El polvo comenzó a bajar. Él extendió la mano trémula, sorprendido por aún estar entero después del cataclismo. Al mirar para sí mismo, no obstante, la confusión aumentó. Él percibió que vestía un uniforme militar desconocido y sentía dolores por el cuerpo. KSML humo emanaba de un cañón cercano. El streamer intentó formular una frase, buscando entender dónde diablos estaba. Fue entonces cuando un sonido sibilante llamó su atención. Una mecha ardía rápidamente a su lado, señalando peligro. Antes de que pudiera reaccionar, una nueva explosión lo lanzó lejos, revelando soldados en medio del campo de batalla. El joven aterrizó torpemente en el suelo, con los ojos muy abiertos ante la absurda realidad que lo rodeaba. Él permaneció allí, sentado y completamente atónito. Su mente quedó en blanco, incapaz de procesar la locura de aquella situación. El joven streamer apenas tuvo tiempo de protegerse, cubriendo el rostro instintivamente mientras el caos explotaba a su alrededor. Desesperado por el ruido ensordecedor y la violencia súbita, gritó en el intento inútil de hacer que esa locura parara. Sin embargo, su voz fue sofocada por el sonido de un ejército en marcha, con filas de lanzas erguidas contra el cielo en llamas. Ante sus ojos, una guerra brutal se desarrollaba, con explosiones alcanzando las murallas y soldados luchando frenéticamente por la vida. El chico se quedó paralizado, el sudor frío escurriendo mientras su cerebro intentaba procesar la imposibilidad de aquel escenario. Sentado en el suelo y rodeado por la destrucción, el protagonista cuestionó su propia cordura, incapaz de comprender cómo había ido a parar allí. La realidad cruel se impuso rápidamente cuando presenció combatientes siendo abatidos por proyectiles justo delante de él. De repente, uno de los guerreros en el campo de batalla percibió la presencia del joven en medio de la confusión y se detuvo. El hombre corrió en su dirección, gritando algo sobre una autoridad imperial y pareciendo impactado al encontrar aquella figura allí. La expresión intensa y los gritos del soldado, sin embargo, parecieron una amenaza inminente para el chico desorientado. Aterrorizado con la aproximación brusca de aquel extraño armado, el streamer entró en pánico absoluto. Él intentó retroceder desesperadamente, arrastrándose de espaldas por el suelo sucio para huir de lo que parecía ser un ataque. El joven ordenó a gritos que el guerrero mantuviera la distancia, temiendo ser herido por la espada que el hombre cargaba. La reacción defensiva hizo que el soldado se detuviera en el lugar, visiblemente confuso con la actitud de quien él juzgaba ser su líder. Inmediatamente, el guerrero se arrojó al suelo en una reverencia exagerada, demostrando sumisión total ante el chico. El soldado miró al joven con una mezcla de preocupación y expectativa, aguardando cualquier orden. El silencio entre los dos era pesado, roto solo por la confusión evidente en el rostro del protagonista. El streamer desvió la mirada, sudando frío mientras intentaba procesar la situación absurda. Él necesitaba entender por qué aquel guerrero, que parecía tan amenazador instantes atrás, ahora actuaba de aquella forma. El hombre permaneció postrado en el suelo, demostrando total sumisión a su supuesto comandante. El protagonista observó la escena, vacilante, intentando decidir si aquello era una trampa o un error de identidad. Él intentó calmar los ánimos y racionalizar el momento, pero la guerra no daba tregua. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, una energía mágica violenta comenzó a acumularse peligrosamente cerca de ellos.
Una explosión devastadora barrió el campo de batalla, lanzando cuerpos y destrozos para todos los lados. La fuerza del impacto interrumpió cualquier intento de conversación, recordándoles la brutalidad del conflicto. El joven gritó, aterrorizado por la violencia repentina que explotaba a su alrededor. La realidad de aquel mundo era visceral demasiado, mucho más allá de cualquier simulación que él conociera. Él jadeaba desesperadamente, intentando recuperar el aliento en medio del pánico. La confusión mental sobre dónde estaba se mezclaba al miedo genuino de morir allí mismo. En medio del caos, una mano firme se extendió para protegerlo. El instinto de preservación de alguien próximo entró en acción para defender al protagonista de la onda de choque. La energía mágica verde giró violentamente, creando una barrera contra la destrucción inminente. El poder emanado era intenso, distorsionando el aire alrededor de ellos mientras el ataque era repelido. Encogido en el suelo, el streamer observó la manifestación de poder frente a él. Él percibió que estaba siendo protegido por aquella fuerza misteriosa, mientras el resto del escenario era consumido por las llamas. Al mirar para el rostro de su salvador, la memoria del juego finalmente hizo clic. El protagonista gritó el nombre del soldado en reconocimiento, percibiendo que aquel era un personaje familiar. El guerrero, ahora identificado como Lucas, interpretó la confusión anterior como resultado de una herida en la cabeza. Él parecía aliviado, limpiando las lágrimas al creer que su comandante estaba recobrando los sentidos. Lucas sujetó al joven por los brazos, visiblemente emocionado por haber sido reconocido. El soldado celebró aquel momento de conexión, ignorando completamente el desconfort y la rigidez del protagonista. El streamer se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos de choque ante aquella intimidad repentina. Él estaba completamente sobrecargado por la reacción dramática del NPC en medio del campo de batalla. Sin embargo, el silencio continuo del joven hizo que la expresión de Lucas cambiara. El soldado lo miró con curiosidad, percibiendo que, a pesar del reconocimiento, algo todavía estaba mal con su líder. El joven miró alrededor, completamente aturdido con la situación. Mientras tanto, Lucas permanecía justo detrás, manteniendo una postura vigilante y tranquila, aguardando silenciosamente el próximo movimiento de su supuesto comandante. La realidad de aquel momento parecía imposible de procesar. El streamer se vio parado en la tierra batida, lado a lado con el caballero, cercado por el polvo de un campo de batalla que ahora parecía asustadoramente tangible. Al observar mejor el escenario, él percibió que estaban en la cima de una muralla defensiva. El cuerpo de una criatura monstruosa derrotada yacía allí cerca, confirmando la violencia brutal del conflicto en que había sido insertado. La visión se expandió, revelando una fortaleza inmensa bajo asedio pesado. Humo y llamas consumían partes de la estructura, evidenciando que aquella guerra estaba lejos de ser apenas una ilusión inofensiva. Proyectiles mágicos y bolas de fuego cruzaban los cielos, iluminando el horizonte con destrucción. Fue en ese momento que la ficha finalmente cayó. Aquel escenario caótico y las mecánicas de combate eran idénticos al juego que él conocía. SML, el cuerpo del protagonista, comenzó a temblar incontrolablemente ante la revelación. El sudor frío resbalaba por su rostro, mientras la comprensión de lo que estaba sucediendo lo paralizaba de puro terror. La imagen promocional del juego Empire Defense vino a su mente con claridad absoluta. No había más dudas. De alguna forma inexplicable, había sido transportado al interior de aquel mundo brutal de estrategia y muerte. La realidad, sin embargo, no daba tregua para reflexiones. Criaturas monstruosas surgieron de las sombras, emitiendo chillidos aterrorizantes y preparándose para lanzar una nueva ola de ataques contra la fortaleza. Una horda de enemigos blindados comenzó a escalar las murallas sin piedad. El sonido de metal contra piedra y los gritos de guerra resonaban, señalando que la invasión se estaba intensificando rápidamente. Las explosiones sacudían la estructura defensiva, mientras más bestias intentaban superar las barreras físicas. El caos reinaba absoluto en aquel frente, presionando a los defensores al límite. El joven observaba todo con el horror estampado en el rostro, incapaz de reaccionar. La escala de la destrucción y el ruido ensordecedor de la marcha enemiga eran mucho más intensos y aterradores que cualquier simulación.
De repente, una amenaza grotesca se manifestó. Un proyectil orgánico pulsaba con una energía interna inestable, a punto de ser utilizado como un arma biológica contra las defensas del castillo. Varias de estas esferas volátiles fueron disparadas simultáneamente contra la fortaleza. Cortaban el aire con velocidad alarmante, buscando causar el máximo daño corrosivo a los defensores. Los impactos fueron violentos, esparciendo una sustancia peligrosa por toda la estructura. La muralla temblaba bajo el bombardeo incesante, amenazando con ceder ante aquel ataque ácido. Antes de que la corrosión pudiera alcanzarlos, una lámina cortó el aire con precisión. Un golpe devastador de energía interceptó el ataque enemigo, creando una barrera de viento que dispersó el peligro inminente. El protagonista se cubrió el rostro instintivamente, maldiciendo ante la intensidad del ataque. La realidad de aquel mundo virtual era mucho más visceral de lo que esperaba. Explosiones mágicas detonaban alrededor, sacudiendo la tierra. En medio del caos, el joven llamó al caballero, buscando alguna orientación en aquel escenario de destrucción. Una mano enguantada se apretó con fuerza, los nudillos blancos de tensión. La determinación física era la única respuesta posible ante el peligro inminente. Lucas, sin embargo, agarró al joven por los hombros con firmeza. El caballero gritó con urgencia, exigiendo foco total, mientras el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. El plazo final fue establecido. Su supervivencia dependía de resistir aquella masacre por apenas unos minutos más, hasta que el horizonte cambiara. Láminas fueron desenvainadas con un sonido metálico agudo. La dupla se vio cercada por una marea de monstruos sombríos, listos para el combate final. Lucas avanzó, colocándose como un escudo humano entre el peligro y el muchacho. Blandió su espada y gritó, desafiando a la horda para proteger a su señor. El streamer observó la espalda del soldado, atónito. Finalmente comprendió que aquel personaje estaba dispuesto a sacrificar su propia vida para mantenerlo a salvo. Con el pasar del tiempo, las formas monstruosas comenzaron a disiparse como humo. La tempestad de enemigos retrocedió, dejando solo el silencio de la noche. Inmediatamente, los equipos de rescate entraron en acción. Gritos por camillas resonaron por el campo de batalla, en el intento desesperado de salvar a los que aún respiraban. Lucas permaneció de pie, aunque necesitaba usar su espada como apoyo. El peso de la batalla era evidente en su postura exhausta mientras pasos se aproximaban. El caballero limpió el sudor y la sangre del rostro, soltando un suspiro profundo. Constató con alivio que el sol finalmente se había puesto, terminando el ataque. El silencio se cernió sobre el guerrero rubio. Respiraba con dificultad, la mirada perdida, sintiendo el precio físico de haber sostenido la línea de frente solo. El protagonista observó a su protector sin decir una palabra. Había una nueva complejidad en la mirada del joven al encarar al hombre que acababa de garantizar su supervivencia. En los rincones oscuros de la fortaleza, las carcasas de los invasores yacían amontonadas. Los cuerpos de las criaturas servían como un recordatorio grotesco de la violencia que acababan de superar. El caballero rubio confirmó la orden con prontitud, tratando al hombre frente a él con la máxima reverencia. Sin embargo, el supuesto monarca parecía distante, procesando una realidad que no tenía sentido. La fecha exacta resonó en la mente del protagonista. El último día de febrero del año 649 del calendario imperial. Reconoció aquel lugar desolado como una base avanzada de operaciones. La línea de tiempo encajaba perfectamente, confirmando sus peores miedos. El joven se dio cuenta de que el escenario a su alrededor no era un sueño, sino una realidad innegable y aterrorizante. Aquellas banderas y torres eran inconfundibles. Todo aquello pertenecía al mundo donde había invertido meses de su vida. El juego de estrategia Empire Defense. El choque fue absoluto cuando la identidad de su nuevo cuerpo se reveló. Ya no era un jugador externo, se había convertido en el personaje Ash. El pánico se apoderó de él, y el príncipe agarró al soldado por los hombros. Necesitaba desahogar la confusión que amenazaba con colapsar su mente en aquel instante. La confirmación del subordinado fue el detonante para un colapso nervioso. El tercer príncipe se llevó las manos a la cabeza y gritó, incapaz de aceptar el destino cruel que le había sido impuesto. Él sabía exactamente quién era aquel personaje.
El tercer príncipe era conocido como el psicópata loco del imperio, el peor comandante posible, responsable de llevar a sus soldados a la muerte segura. La reputación terrible no era el peor problema. Aquel personaje estaba destinado a tener el final más trágico y brutal justo en la fase de tutorial del juego. El miedo paralizante se instaló. El streamer se dio cuenta de que había reencarnado en un cuerpo condenado a la destrucción, antes incluso de que la historia comenzara de verdad. Encarando su reflejo en el espejo, la frustración transbordó. Gritó contra su propia imagen, indignado por haber asumido el papel de alguien tan detestable y vulnerable. La rabia dio lugar al agotamiento. El joven suspiró profundamente, sintiendo que perdería la cordura si seguía intentando encontrar lógica en aquella situación absurda. La imagen del juego original surgió en su memoria. Empire Defense no era solo un pasatiempo, sino un desafío brutal de defensa de torres y ataque a mazmorras. Recordó la dificultad extrema que imponía el juego. Aquel emblema demoníaco representaba el nivel de desafío infernal que había enfrentado. Ahora, sin embargo, no había teclado o ratón para salvarlo. Aquel símbolo de guerra indicaba que su supervivencia dependería de estrategia real en un mundo despiadado. XML, el protagonista, gritó por el comando del sistema, desesperado por confirmar si las reglas del juego aún se aplicaban a aquella nueva realidad. Recordó la naturaleza despiadada de aquel mundo. La historia fue escrita para garantizar el fracaso del jugador, sin importar el esfuerzo. El ejército de las arañas negras era solo una muestra de los horrores que aguardaban, monstruos diseñados para masacrar cualquier defensa. Necesitando recobrar la compostura, el joven se abofeteó el propio rostro con fuerza para alejar el pánico creciente. El dolor físico sirvió a su propósito. Su expresión se endureció, dejando de lado el miedo para enfocarse enteramente en la supervivencia. No obstante, al encarar la interfaz holográfica, una sonrisa nerviosa escapó de sus labios ante lo absurdo de la situación. Las ventanas de sistema flotaban a su alrededor. La familiaridad de la interfaz del juego trajo un breve momento de alegría. Pero el alivio duró poco. Al analizar los datos de la fase inicial, se reveló con el nivel desproporcionadamente alto de los enemigos. La indignación continuó al ver los objetos. Incluso con un artefacto de rango alto disponible, el desequilibrio del juego era evidente. El streamer respiró hondo y se sentó, forzándose a pensar racionalmente. Necesitaba calmarse y tratar aquello estratégicamente. La solución lógica para cualquier jugador veterano en una situación imposible era clara. Bastaba con guardar y recargar el juego. Con esa esperanza renovada, extendió la mano hacia el menú del sistema, buscando la función de guardado. Sin embargo, sus dedos se detuvieron súbitamente en el aire. Una vacilación instintiva se apoderó de su cuerpo. Presionó la pantalla de luz, pero la respuesta que esperaba no llegó. La opción crucial parecía no estar donde debía. La realidad lo golpeó con violencia. En aquel mundo se dio cuenta de que no habría segundas oportunidades o botones de reinicio. El tercer príncipe gritó por el nombre de su subordinado. Lucas respondió de inmediato, aunque su voz temblaba con evidente nerviosismo al presentarse. El protagonista se giró bruscamente. Necesitaba asumir el control directo de la situación e imponer su autoridad en aquel momento crítico. Lucas permaneció en silencio, parpadeando confuso ante el súbito cambio de actitud de su maestro. El caballero observó al príncipe con extrañeza. Aquel comportamiento decidido no coincidía con la persona que él conocía hasta instantes atrás. Sin ofrecer explicaciones, el protagonista apuntó con el dedo firmemente, seleccionando un blanco específico entre los presentes. Caminó en dirección a una maga que sostenía un bastón. La mujer se paralizó, observando con recelo la aproximación amenazadora de su líder. La mano del príncipe fue directo al mango de su espada. El gesto sutil hizo que la tensión en la sala se disparara instantáneamente. Con un movimiento rápido y fluido, sacó la hoja. El sonido del metal cortando el aire resonó, indicando que no estaba bromeando. La maga abrió mucho los ojos, temblorosa de pavor, al ver la espada pasar peligrosamente cerca de su cuerpo. Temió que aquel fuera su fin. El protagonista exhibió una sonrisa sádica, pareciendo divertirse con el miedo que causaba,
incorporando la fama de villano de aquel cuerpo. La escena dejó a todos estáticos. Nadie osaba intervenir mientras él mantenía a la mujer acorralada contra la pared. Uno de los soldados observaba la escena sudando frío, el terror estampado en su rostro al cuestionar la cordura de su comandante. El tercer príncipe lanzó una mirada severa a la tropa. Percibió la duda y el miedo en los ojos de aquellos que debía liderar. De repente, llamas irrumpieron con el movimiento de la hoja. La maga gritó, tomada completamente por sorpresa por la acción agresiva y repentina. Lucas y los otros soldados retrocedieron, impactados con la demostración inesperada de poder y violencia. El protagonista visualizó la estructura clásica de un equipo de RPG. Sabía que, para sobrevivir en aquel mundo, necesitaría coordinar perfectamente las funciones de tanque, curación y daño. Sin dudar, puso la teoría en práctica. El príncipe avanzó sobre la maga de su equipo, canalizando energía mágica de forma agresiva y repentina. La mujer se paralizó, aterrorizada. El sistema confirmó la activación de la habilidad Piel de Fuego, y el calor intenso comenzó a irradiar peligrosamente cerca de su rostro. Las llamas la envolvieron en un instante. El protagonista no estaba solo atacando. Estaba probando si el fuego amigo podía ser usado como un buff de combate, ignorando el riesgo para la aliada. Una sonrisa cruel surgió en su rostro. La falta de resistencia y el miedo estampado en los subordinados parecían divertirlo genuinamente. Se deleitó con la sensación de poder. La reputación de psicópata del tercer príncipe era una herramienta útil que pretendía explotar al máximo. Con un movimiento súbito, blandió la espada. La hoja cortó el aire en dirección a las llamas, probando la interacción física con la magia que acababa de conjurar. El test cesó, dejando a la maga ilesa, pero abalada. Ella lo miró, temblorosa, intentando comprender si aquello había sido un entrenamiento excéntrico o un intento de asesinato. El príncipe, sin embargo, ya había perdido el interés en ella. Su mente analítica cambió de foco inmediatamente, buscando la próxima pieza para su experimento. Se giró hacia el soldado corpulento que observaba al fondo. Con una mirada que emanaba pura malicia, convocó al hombre llamado Ken. El soldado abrió mucho los ojos, impactado. Ser el foco de atención de aquel noble inestable era el peor escenario posible en ese momento. Ken obedeció a regañadientes, rechinando los dientes por la tensión. Caminó hacia el frente, pasando al caballero rubio que observaba todo impotente. El protagonista sujetó su daga con firmeza. Descartó cualquier preocupación anterior, centrado solo en la eficiencia de la próxima prueba que tenía en mente. El soldado sudaba frío, paralizado por el miedo. Entendió la insinuación silenciosa del príncipe y se dio cuenta de que no tenía más remedio que servir de conejillo de indias. El príncipe apuntó la hoja directamente al pecho de Ken. Con una sonrisa maníaca, cuestionó si sería necesario repetir la demostración de fuerza para garantizar la obediencia. El soldado gritó en pánico, temiendo que la violencia del príncipe escalara a algo irreversible. Sin embargo, el protagonista interrumpió su embestida. Bajó el arma, dejándola sobre la mesa con un sonido seco y definitivo. Su atención cambió de objetivo inmediatamente. Se giró hacia el rincón de la sala, llamando al joven sacerdote por su nombre. El príncipe lo miró con una leve sonrisa. Sabía exactamente quién era Demian y el potencial oculto que el chico cargaba. Arrodillándose para quedar a la misma altura, el protagonista reveló saber sobre la habilidad única del muchacho de ver la verdad vívidamente. Esas palabras golpearon a Demian con fuerza. El shock se transparentó en su mirada al darse cuenta de que su secreto había sido descubierto. La mención a su visión trajo a colación el trauma. De repente, se vio rodeado por los recuerdos del caos que sus ojos no conseguían ignorar. Recordó el terror del campo de batalla, donde bestias gigantescas habían masacrado a sus compañeros ante su impotencia. El recuerdo fue demasiado doloroso. Las lágrimas se desbordaron mientras apretaba los dientes, consumido por la culpa y el luto. El protagonista permaneció en silencio, observando la reacción emocional del sacerdote sin demostrar piedad o escarnio. Al fondo, la maga y el guerrero observaban la escena perplejos, sin comprender el súbito interés de su líder por el clérigo.
El caballero de armadura también mantenía su posición, vigilando las espaldas del príncipe mientras la tensión en el recinto cambiaba de forma. Demian no soportó el peso de la memoria. Encorvado en el suelo, gritó desesperado, implorando por el retorno de quien había perdido. Su mente vagó hacia la soledad de aquella pérdida, una imagen frágil y solitaria que persistía en la oscuridad de sus recuerdos. El lamento, sin embargo, fue interrumpido. El príncipe posó la mano firmemente sobre el hombro del muchacho, forzándolo a volver al presente. El príncipe mantuvo la mirada fija y severa sobre el muchacho. Necesitaba ser duro para que el mensaje realmente fuera comprendido. Las palabras golpearon a Demian como un golpe físico. La culpa por el sacrificio de su amigo se desbordó y no consiguió contener las lágrimas ante aquella verdad cruel. Sin dar espacio para el luto pasivo, el protagonista agarró las vestiduras del sacerdote con firmeza. Confrontó al joven brutalmente, cuestionando cómo osaba querer descartar la propia vida cuando alguien había muerto justamente para preservarla. El apretón en su hombro se intensificó. El príncipe exigía que él sintiera el peso de aquella responsabilidad. Su voz llenó el silencio del lugar. No estaba solo reprendiendo al chico, sino forzándolo a encarar la realidad del sacrificio que lo mantuvo vivo. Ante aquella lógica irrefutable, la resistencia de Demian se quebró. Bajó la guardia y admitió la verdad en un susurro doloroso. Satisfecho con la respuesta, el príncipe soltó al muchacho y desvió la mirada, terminando el momento de presión psicológica. El joven sacerdote permaneció inmóvil, de cabeza baja, procesando el choque de realidad que acababa de recibir. Al fondo, Lucas y los otros miembros del grupo observaban la escena, visiblemente confusos y tensos con la actitud impredecible de su líder. De repente, la expresión severa del protagonista se deshizo, dando lugar a una sonrisa que comenzaba a formarse. Con un cambio de humor desconcertante, hizo un gesto de aprobación y sonrió abiertamente, como si la tensión anterior nunca hubiera existido. Lucas retrocedió, completamente impactado. Aquel comportamiento errático y la súbita aprobación lo dejaron sin reacción. Ignorando la perplejidad de sus subordinados, el príncipe dispensó el peso de la conversación y cambió de asunto casualmente. Retomó su postura confiante y autoritaria, satisfecho por haber manipulado la situación emocional a su favor. El joven clérigo acató la orden, aunque el miedo se transparentaba en su mirada tras las lentes. Sabía que necesitaba seguir las instrucciones de aquel hombre al pie de la letra. El muchacho se inclinó en sumisión, el cuerpo temblando levemente bajo la presión del momento. El príncipe observó la reacción de su subordinado con frialdad, garantizando que su autoridad fuera absoluta. Volviéndose hacia el resto del grupo, el príncipe asumió una postura de liderazgo incuestionable. Ordenó que toda la hostilidad y atención de la batalla fueran dirigidas únicamente a él. Con un semblante serio, sorprendió a todos al admitir una falla personal. El tono arrogante de antes dio lugar a una confesión estratégica y calculada. Reconoció que debido a un error de juicio anterior, las fuerzas de defensa casi fueron diezmadas por la horda de criaturas que ahora los rodeaba. XML, el príncipe mantuvo la expresión firme, sin apartar la mirada. Necesitaba que sus soldados entendieran la gravedad de la situación y confiaran ciegamente en su nuevo mando. Sus palabras causaron un impacto inmediato. Tanto la maga como el guerrero robusto miraron a su líder, intentando procesar ese cambio repentino de actitud y la admisión de culpa. El clérigo y el caballero rubio tampoco ocultaron el asombro. Aquella postura humilde y táctica no coincidía con la personalidad tiránica que conocían del tercer príncipe. Pero no había tiempo para cuestionamientos internos. Fuera de las murallas, la atmósfera se tensó cuando la realidad de la guerra se impuso sobre la fortaleza. La alarma sonó, resonando violentamente por todo el perímetro defensivo. El aviso de los centinelas fue claro y aterrorizante. La invasión había comenzado. En el centro de mando, el príncipe analizó el movimiento enemigo a través de los dispositivos mágicos. Su concentración era absoluta mientras los soldados aguardaban, tensos, las próximas órdenes. La marea de bestias negras avanzó implacable hacia las puertas. Ante el caos inminente,
el estratega declaró que el plan de defensa sería brutalmente simple. Entre las filas enemigas, una abominación pulsante de energía verde se destacaba. Ese era el objetivo prioritario, la fuente del peligro real que comandaba el enjambre monstruoso. Con la artillería mágica posicionada y cargada, el príncipe no dudó. Dio la orden de disparo, iniciando el contraataque con fuerza total para diezmar a los invasores. El sonido de algo rompiéndose en el suelo marcó el punto de no retorno. La batalla por la supervivencia de la fortaleza estaba oficialmente lanzada. El vasto terreno rocoso se extendía bajo el cielo azul, aparentemente tranquilo. Sin embargo, esa calma escondía la aproximación de una amenaza que cambiaría el curso de la batalla. El tercer príncipe, sin embargo, tenía un plan. Una sonrisa confiada y peligrosa curvó sus labios cuando decidió activar una habilidad específica para sondear el ambiente. La energía mágica fluyó a través de él. El joven estratega se concentró totalmente, preparado para usar las mecánicas de ese mundo a su favor y anticipar los movimientos enemigos. Su percepción se expandió instantáneamente. La habilidad barrió el bosque cercano, detectando cada ser vivo, desde la fauna inofensiva hasta las amenazas ocultas en la vegetación. Una interfaz luminosa se materializó en el aire frente a él. El príncipe observó atentamente mientras la creación de mapa generaba una proyección táctica detallada de la topografía alrededor. Él manipuló el holograma con destreza, analizando los datos. El comandante buscaba frenéticamente señales de dónde las fuerzas hostiles podrían estar escondiéndose o flanqueando. De repente, sus ojos se abrieron con sorpresa. Una anomalía en los datos lo tomó desprevenido, rompiendo su confianza momentánea al percibir algo que no debería estar sucediendo. El joven encaró el mapa con una expresión grave. Se dio cuenta de que la ruta de marcha del jefe enemigo se estaba desviando completamente de las predicciones lógicas del juego. La realidad del campo de batalla contradecía el sistema. El ejército enemigo avanzaba por un camino que ni siquiera existía en la cartografía oficial, tornando el ataque impredecible. Mientras tanto, en las profundidades de la fortaleza, las defensas internas eran movilizadas. Un caballero solitario se posicionó frente a un gran portón, listo para cumplir su deber. El príncipe, actuando rápido, se dirigió al arsenal. Dio órdenes expresas sobre el uso de las existencias de pociones, consciente de que la supervivencia del grupo dependería de esos recursos. El soldado frente a él escuchó las instrucciones con nerviosismo visible. El sudor corría por el rostro del hombre, intimidado tanto por la situación crítica como por la presencia imponente de su líder. El impacto de la invasión comenzó a sentirse físicamente. La estructura de piedra de la fortaleza se estremeció, haciendo que detritos y polvo cayeran del techo sobre ellos. En un corredor aislado, la joven maga temblaba de pavor. El miedo a la muerte inminente y la presión de la responsabilidad hacían que su cuerpo se sacudiera mientras sostenía el bastón. Sin embargo, recordó la orden táctica que había recibido para bloquear el pasaje con su magia. Sola en la oscuridad, la chica intentó reunir coraje, convenciéndose de que conseguiría ejecutar la tarea. El caballero rubio gritó órdenes a las tropas, su voz cortando el aire tenso de la batalla para organizar la defensa. Los defensores respondieron rápidamente. Ballesteros dispararon al unísono, mientras los cañones de la fortaleza rugían, lanzando proyectiles pesados contra la horda invasora. El guerrero mantuvo su posición firme frente al portón, espada en mano, encarando la nube de polvo y destrucción que se aproximaba. Él golpeó el aire con ferocidad, gritando para que sus hombres aguantasen la presión y no cedieran ante el ataque inminente. Sin embargo, su mirada se desvió brevemente hacia la cima de la torre de vigía, notando la presencia de un observador distante que parecía juzgarlo. Su espada fue alzada alto, capturando la luz del sol en un gesto claro de desafío y liderazgo militar. El comandante, monitoreando la situación por una pantalla holográfica, abrió mucho los ojos. Algo en los datos tácticos o en la identificación de las tropas lo dejó confuso y alarmado. El caos se apoderó de las murallas. Flechas y explosiones mágicas alcanzaban la estructura de piedra sin cesar, poniendo a prueba las defensas del castillo. En medio de las llamas y cráteres, criaturas monstruosas emergieron del humo,
atacando con una violencia avasalladora que hacía temblar el suelo. Ignorando el peligro mortal a su alrededor, el caballero rubio hizo una señal de positivo, exhibiendo una sonrisa confiada y casi arrogante en medio del infierno. El oficial observó aquella escena desde arriba, atónito y sin palabras, ante la actitud despreocupada del guerrero en medio del combate. En el mapa táctico, sin embargo, la amenaza era clara. Un icono rojo pulsaba intensamente, indicando un peligro inminente y concentrado en un punto específico. El comandante asistió impotente mientras las explosiones continuaban devastando el campo de batalla, iluminando el cielo con fuego y destrucción. La pantalla mostraba el avance implacable del enemigo. Múltiples puntos rojos inundaban el mapa, moviéndose rápidamente para acercar las posiciones aliadas. En pánico, agarró al soldado a su lado y apuntó furiosamente hacia el horizonte, exigiendo que el subordinado presenciara la catástrofe que se desarrollaba. ASML, el tercer príncipe, extendió el brazo, apuntando directamente al horizonte desolado. Indicaba el origen de la amenaza que se aproximaba a la fortaleza. El sacerdote a su lado abrió mucho los ojos, incrédulo. Mientras el noble mantenía una expresión tensa, el clérigo parecía incapaz de procesar la locura de la situación. El príncipe se giró bruscamente, impaciente con la lentitud de su subordinado. La situación exigía una respuesta inmediata y no toleraría vacilación. El joven de gafas fijó la mirada en la dirección indicada. El reflejo en sus lentes escondía el terror que crecía a medida que comprendía lo que estaba viendo. La criatura que surgía de las sombras era una pesadilla de múltiples ojos y colmillos. El sacerdote balbuceó, dándose cuenta de que aquel monstruo colosal era el objetivo designado. En contraste con el pavor del clérigo, el príncipe esbozó una sonrisa depredadora. La perspectiva de enfrentar tal abominación parecía solo aumentar su determinación sádica. Se posicionaron al lado de una pieza de artillería pesada. El sacerdote, sintiéndose pequeño ante el arma y el enemigo, confesó su miedo paralizante. El mecanismo del cañón chirrió mientras se movía. El arma estaba siendo ajustada para interceptar la trayectoria de la bestia que avanzaba. Un soldado auxiliar insertó apresuradamente una carga de energía mágica en la recámara. El dispositivo zumbó, listo para liberar su poder destructivo. Con todo preparado, el príncipe hizo una señal al sacerdote. Ordenó que el muchacho asumiera el control del disparo en aquel momento crucial. El clérigo sujetó la palanca de mando, pero sus manos temblaban violentamente. El peso de la responsabilidad parecía aplastar sus nervios. Se encogió, volviéndose hacia el noble con una mirada suplicante. La falta de autoconfianza le impedía actuar ante tal presión. Percatándose de que el pánico inutilizaría a su subordinado, el príncipe se acercó. Puso la mano en el hombro del muchacho en un gesto firme de apoyo. El comandante miró a los ojos del sacerdote y habló con una serenidad absoluta. Le aseguró que no había motivo para temer el resultado. El joven de gafas se detuvo, sorprendido. La súbita gentileza y la confianza inquebrantable demostrada por el príncipe lo dejaron momentáneamente sin palabras. La habilidad Ojo de 1000 millas fue activada, agudizando la percepción visual para garantizar una mira perfecta. El cañón de maná reaccionó inmediatamente, siendo envuelto por una intensa aura de energía azul. El mecanismo de mira se ajustó automáticamente, los engranajes girando para fijar el blanco distante. La energía acumulada crepitó a lo largo del cañón, alcanzando el punto crítico para el disparo. Una sonrisa confiada y depredadora surgió en el rostro del tercer príncipe ante la destrucción inminente. El disparo fue liberado con violencia, proyectando un haz de luz devastador contra las líneas enemigas. El ataque cruzó los cielos de la fortaleza, dejando un rastro luminoso sobre el ejército de monstruos. La masa de energía mágica cortó el aire, manteniendo su trayectoria con precisión letal. El proyectil inició su descenso, sumergiéndose directamente hacia el punto de impacto calculado. El príncipe gritó con una ferocidad que aterrorizó al sacerdote a su lado, exigiendo la destrucción total. El impacto resultó en una explosión colosal, levantando una nube de polvo y diezmando el área objetivo. Los vigías observaron incrédulos, confirmando el acierto directo en el corazón de la formación enemiga.
La muralla explotó en celebraciones, con los soldados vibrando por el tiro perfecto en medio de los monstruos. La guarnición rodeó al sacerdote, celebrándolo como el héroe del disparo, para total confusión del joven clérigo. El protagonista, sin embargo, percibió con extrañeza que su cuerpo había actuado por instinto, moviéndose solo. El príncipe se cubrió la boca, sorprendido con la propia reacción física. Una risa contenida escapó involuntariamente ante el absurdo de la situación. Él intentó recomponerse, buscando entender el estado actual de su cuerpo y el resultado de sus acciones, pero la confusión aún nublaba su juicio. Contudo, la guerra no esperaba por sus reflexiones. Explosiones continuaban a sacudir el campo de batalla luego abajo de las murallas. En la niebla del combate, la horda de monstruos arácnidos comenzó a reagruparse, moviéndose y aglomerándose de forma perturbadora. El vigía a su lado, pálido y tembloroso, llamó su atención con urgencia, incapaz de esconder el pavor en su voz al relatar lo que veía. El joven comandante se giró bruscamente. La expresión aterrorizada del soldado indicaba que algo mucho peor se aproximaba o había cambiado en el frente. Sin perder tiempo con preguntas, él arrancó la luneta de las manos del subordinado para evaluar la amenaza personalmente. Él llevó el instrumento al ojo, enfocando en la movimentación enemiga con una intensidad feroz y los dientes cerrados. Al identificar la disposición de las tropas enemigas, él reconoció inmediatamente la táctica. Las bestias habían asumido una formación cuadrada defensiva. Aquello no era un ataque desordenado. Las criaturas protegían el centro de la formación mientras avanzaban sobre los escombros de forma coordinada. Un rugido bestial resonó, y la energía maligna de las criaturas pareció inflamarse, señalando el inicio de una embestida frenética. El príncipe bajó la luneta con un movimiento brusco, impactado con la audacia y la velocidad de aquella maniobra repentina. Las bestias brillaron con una luz siniestra y aceleraron, lanzándose contra la fortaleza en un ataque total y suicida. El avance era implacable. Las arañas ignoraban cualquier cautela, corriendo en dirección a los portones como una marea viva, tomando la defensa por sorpresa. El joven observó la escena, incrédulo y tenso. Había una falla en su lógica anterior. La líder del enjambre debería haber sufrido daños, pero parecía inexplicablemente intacta. El vigía observó la movilización a través de la luneta y gritó una alerta desesperada para las tropas. La horda de monstruos ignoró los cebos y avanzó en masa, enfocando su ataque directamente contra la posición de la artillería en la muralla. El príncipe percibió el cambio táctico y maldijo. Él entendió que los enemigos habían identificado la mayor amenaza y venían para eliminarlo. El impacto del avance enemigo estremeció el suelo, levantando nubes de polvo y destrucción en la orilla del bosque. El pánico se apoderó de uno de los soldados, que abrió mucho los ojos, paralizado por el terror de la embestida inminente. Sin tiempo que perder, una mano buscó rápidamente un frasco de poción en el cinturón de utilidades para recuperar las energías. Mientras tanto, en un punto más alejado de la batalla, un guerrero permanecía sentado bajo un árbol, aguardando en silencio. La calma fue quebrada cuando algo pesado cortó el aire por encima de las copas de los árboles, anunciando su llegada. Un soldado cercano retrocedió instintivamente, tartamudeando de miedo al intentar comprender lo que estaba sucediendo. Con un estruendo sordo, una presencia masiva aterrizó delante del guerrero, haciendo la tierra vibrar bajo sus pies. El desplazamiento de aire fue tan violento que sacudió las ramas, haciendo llover hojas como si una tormenta hubiese estallado. De vuelta a la muralla, el príncipe activó su habilidad ocular. Una mira luminosa surgió en su pupila, trabando el blanco con precisión absoluta. El disparo alcanzó el objetivo, generando una explosión colosal en forma de hongo que barrió el área. El príncipe sintió el rebote del disparo recorrer su cuerpo. Exhausto e irritado, él se apoyó en el arma para no caer. La criatura gigantesca no resistió la fuerza del impacto y fue arrojada violentamente al suelo, derrotada. El tercer príncipe percibió con horror que la amenaza persistía. La reina araña aún estaba viva, desafiando sus expectativas. La frustración se apoderó de él. La situación se estaba probando mucho más compleja y peligrosa que el juego que él conocía.
Él observó el enjambre reorganizarse. Aquellas criaturas parecían proteger algo con un fervor renovado. Una duda terrible surgió en su mente. El joven temió que los atributos y la fuerza de la monstrua hubiesen cambiado en esta nueva realidad. De repente, la energía mágica alrededor del arma de asedio comenzó a estallar de forma inestable. Un soldado gritó una advertencia urgente al ver el humo. El cañón se estaba sobrecalentando y no soportaría ser usado por mucho más tiempo. El subordinado dejó claro, en pánico, que el equipamiento estaba al borde de un colapso total. El protagonista oyó la alerta, pero mantuvo la frialdad. El miedo no podría dictar sus acciones en aquel momento crítico. Él calculó las chances restantes. No había otra elección a no ser abatir a la reina con los pocos disparos que el arma aún soportaba. A su lado, el mago responsable por la operación estaba visiblemente exhausto, luchando para mantener el foco. El príncipe miró a su aliado con preocupación, cuestionando si él aguantaría la presión hasta el final del combate. Ignorando los riesgos, el bombardeo prosiguió, explotando las líneas enemigas con violencia devastadora. El joven concentró su visión al máximo, buscando confirmar el impacto a través del humo y del caos. Cuando el polvo bajó, una criatura colosal y blindada emergió, aún de pie a pesar del ataque. El comandante encaró al monstruo a la distancia. Su blanco estaba expuesto, pero la resistencia de la bestia era formidable. El príncipe gritó órdenes urgentes, intentando reorganizar las defensas delante del caos inminente. La situación exigía una respuesta inmediata antes de que todo fuese perdido. Explosiones sacudieron la estructura de la fortaleza, levantando nubes de polvo y detritos mientras el ataque enemigo se intensificaba. La criatura colosal no perdió tiempo y golpeó las murallas con una de sus patas blindadas, probando la resistencia de la piedra con fuerza bruta. La reina araña se irguió delante de los portones, su presencia gigantesca ofuscando a los soldados que, desesperados, disparaban sus cañones contra la amenaza. El impacto del ataque de la bestia fue devastador, arrojando a los defensores que estaban en las murallas por los aires como si no pesasen nada. Eixenmeele. Con un estruendo ensordecedor, el monstruo arremetió nuevamente contra la fortificación, haciendo temblar el suelo y abriendo camino a través de las defensas físicas. Justo detrás de la bestia líder, una marea incontable de criaturas menores surgió en el horizonte, avanzando como una plaga lista para invadir el castillo. El príncipe observó la escena con frustración e ira. Se dio cuenta de que las defensas convencionales no serían capaces de contener aquel ejército por mucho tiempo. El caballero rubio, sin embargo, no se dejó abatir. Blandió su espada y convocó a los hombres restantes para preparar sus armas y luchar hasta el final. Mientras tanto, el príncipe volvió su atención hacia la artillería pesada. Declaró fríamente que los soldados en el suelo servirían de escudo para proteger el arma principal. Con una mirada calculadora, el joven noble decidió que el sacrificio de la infantería era un precio aceptable para garantizar el éxito del disparo. La preparación del arma de asedio fue finalmente concluida, con la energía mágica alcanzando su punto máximo y lista para ser liberada sobre los invasores. El príncipe ordenó el disparo inmediato. El joven mago, posicionado en el mecanismo de activación, se preparó para liberar la carga devastadora bajo el mando de su líder. Canalizando todo el poder disponible, el mago accionó la palanca con ferocidad, sus ojos brillando intensamente debido a la sobrecarga de maná. Un resplandor cegador fue seguido por una explosión nuclear en miniatura, barriendo el campo de batalla e incinerando todo lo que estaba en el punto de impacto. El tercer príncipe observó el movimiento caótico y gritó una orden brusca, exigiendo una reacción inmediata ante la amenaza inminente. El caballero rubio no vaciló, canalizando su energía y lanzándose al combate con un golpe descendente devastador. La hoja cortó el aire y alcanzó el objetivo con violencia, creando una onda de impacto que destrozó las defensas enemigas. Jadeante y bajo presión, el caballero alertó a sus compañeros, clamando urgentemente por la necesidad de una acción coordinada para sobrevivir. Desde lo alto de la muralla, el príncipe observó el esfuerzo de sus subordinados y solo chasqueó la lengua, demostrando impaciencia y desdén. Él mantuvo su posición elevada, contemplando fríamente el campo de batalla donde sus soldados eran masacrados por las bestias invasoras.
La realidad de la guerra se abatió sobre la línea del frente, con combatientes siendo alcanzados brutalmente y escupiendo sangre bajo el impacto de los golpes. Gritos de agonía llenaron el aire mientras los hombres intentaban desesperadamente aferrarse a la vida, siendo destrozados por las sombras. Delante del príncipe, la interfaz del sistema surgió. Él encaró los datos con tensión, viendo las penalizaciones acumularse como si fuera un error de cálculo. La memoria de su vida anterior vino a la mente, recordándole la facilidad con que controlaba ejércitos virtuales con un simple clic de ratón. Sin embargo, la violencia allí era visceral y permanente. Los cuerpos eran perforados sin piedad, lejos de la seguridad de una pantalla de ordenador. La brutalidad del momento trajo una epifanía sangrienta. Aquel no era un escenario digital, sino un mundo real donde vidas humanas estaban siendo extintas. El contador de soldados se desplomaba rápidamente en la pantalla roja, recordándole cruelmente que cada número perdido venía acompañado de gritos y del hedor de la muerte. Rehusándose a continuar asistiendo pasivamente al conteo de cuerpos, el príncipe cerró la interfaz del sistema con una expresión de furia determinada. Mientras tanto, el pánico se extendía entre las tropas restantes, que gritaban desesperadas sobre la necesidad urgente de enfriar el armamento defensivo. En medio del caos, el caballero rubio se dio cuenta de que la línea de defensa estaba a punto de derrumbarse bajo la presión enemiga. De repente, un rugido ensordecedor cortó el aire, exigiendo la atención de todos en el campo de batalla. Un soldado solitario se alzó frente a la horda, insultando a las criaturas para atraer toda la agresividad de ellas hacia sí. El príncipe, observando a la distancia, reconoció inmediatamente la identidad de aquel hombre imprudente. El guerrero ingirió una poción a las prisas, preparando su cuerpo para el impacto devastador que estaba por venir. El miedo y la determinación se mezclaban en su expresión mientras él afirmaba los pies en el suelo. Ken proclamó su título de Caballero del Imperio, activando una habilidad de provocación que emanaba una luz intensa. La táctica funcionó. Como una ola negra, las criaturas monstruosas ignoraron a los otros y avanzaron únicamente contra él. Sin embargo, la realidad de la situación alcanzó a Ken con fuerza total. El arrepentimiento fue instantáneo al ver el tamaño del peligro. La valentía desapareció. Él giró sobre los talones y corrió desesperadamente, gritando mientras lideraba la horda lejos. El protagonista observó la escena patética desde detrás de una roca, viendo al soldado atraer a los monstruos como planeado. Una sonrisa amplia y depredadora surgió en el rostro del príncipe. La oportunidad perfecta se había presentado. Él salió de su escondite con entusiasmo maníaco, aprovechando la brecha que la distracción de Ken había creado. Una energía siniestra lo envolvió cuando el sistema activó automáticamente una habilidad pasiva ligada a la supervivencia y el sigilo. El joven se concentró en la interfaz holográfica frente a sí, listo para ejecutar su plan mientras la habilidad hacía efecto. XML, el tercer príncipe, gritó con toda la fuerza de sus pulmones, su voz cargada de urgencia y tensión en medio del caos de la batalla. De repente, la realidad lo golpeó con una claridad brutal. Podía oír distintamente el sonido repugnante de la carne siendo desgarrada, señalando que vidas preciosas estaban siendo tomadas allí mismo. Ante sus ojos, las criaturas monstruosas destrozaban a los soldados caídos. La masacre era visceral, acompañada por el ruido terrible de huesos partiéndose bajo las mandíbulas de las bestias. En el suelo ensangrentado, un medallón roto revelaba el rostro de una familia que jamás vería a su padre regresar. La guerra cobraba su precio en historias brutalmente interrumpidas. A pesar del destino sombrío, los soldados continuaban avanzando por los portones. Corrían hacia la luz deslumbrante del campo de batalla, cumpliendo órdenes que probablemente los llevarían a la muerte. Sin embargo, la valentía no era suficiente. Aquellos que estaban allá afuera estaban siendo masacrados rápidamente, incapaces de contener la ferocidad aplastante de la horda enemiga. El protagonista observó todo con los ojos muy abiertos, procesando el horror. La ficha finalmente cayó sobre el peso real que sus estrategias cargaban en este nuevo mundo. Él se acordó de su vida anterior, relajado en su cuarto oscuro. Mientras jugaba a ese mismo escenario,
Él siempre usaba sus tropas como cebos desechables sin dudar. Era una decisión fría y mecánica. Un simple clic en el mouse enviaba grupos enteros a la muerte segura, solo para garantizar una ventaja táctica en el tablero virtual. En el juego, él sacrificaba vidas digitales por motivos banales: salvar un personaje, obtener un objeto raro, concluir una misión secundaria o apenas desbloquear un logro. Él solía bostezar de tedio mientras ordenaba esas masacres, completamente indiferente al destino de los píxeles en la pantalla. No había culpa, apenas la búsqueda eficiente por la victoria. Ahora, sin embargo, su mano temblaba incontrolablemente sobre el parapeto. La desconexión que sentía delante del monitor había desaparecido, sustituida por el peso físico y moral de sus órdenes. La frustración y el choque explotaron en un grito de rabia. La verdad cruel de la situación lo golpeó. La indiferencia de un jugador no tenía lugar en aquella realidad sangrienta. Ante él, la monstruosidad gigantesca se alzó, implacable y aterrorizante. Él sabía que el enemigo no pararía su avance ni por un segundo para que él se recompusiera. El príncipe apretó los dientes, endureciendo la mirada ante el peligro. Él comprendió que los monstruos no cesarían el ataque solo porque él estaba teniendo una crisis de conciencia. Un pilar de luz divina descendió sobre la criatura, perforando la oscuridad del campo de batalla con un poder devastador. El caballero rubio canalizó su energía mágica, esforzándose para mantener la barrera o preparar un contraataque. Sin embargo, al percibir la posición arriesgada de su líder en medio del caos, él gritó en puro choque y preocupación. El tercer príncipe, con todo, se mantuvo firme ante la monstruosidad arácnida que chillaba amenazadoramente frente a él. Su mano apretó el puño del arma con fuerza, la tensión del momento transformando miedo en determinación fría. Con un movimiento violento, el joven balanceó el brazo, reaccionando a la embestida de la criatura con una ferocidad inesperada. Su mente se enfocó en un único objetivo brutal: eliminar la amenaza enemiga antes de que ellos tuvieran la chance de quitar su vida. En medio del tumulto, uno de los soldados alertó desesperadamente que la próxima carga de artillería mágica estaba lista para el disparo. Aprovechando la oportunidad, el príncipe rugió una orden, convocando a su subordinado específico para finalizar el ataque. Demian, con los ojos sangrando por el esfuerzo excesivo y una sonrisa maníaca en el rostro, atendió al llamado de su maestro. Una torrente de energía mágica azulada fue liberada, rasgando los cielos en una espiral destructiva. El haz de luz colisionó con las fuerzas enemigas, barriendo la horda de monstruos con una precisión letal. La criatura principal soltó un último chillido agonizante mientras era engullida por el poder del ataque mágico. Una explosión masiva sacudió el terreno, obliterando el blanco y lanzando destrozos por todas las direcciones. Donde antes había una amenaza monstruosa, restaron apenas llamas y la energía residual de la destrucción completa. La monstruosidad emergió de las llamas, rugiendo con furia. El ataque anterior, aunque devastador, no había sido suficiente para derribarla completamente. El príncipe observó la escena, atónito. El choque transpareció en su rostro al percibir que la pesadilla continuaba y la amenaza persistía. A su lado, la artillería se silenció. Los operadores se derrumbaron en el suelo, con los cuerpos completamente drenados por el esfuerzo excesivo. Manos temblaban incontrolablemente, heridas y exhaustas. El límite físico de los soldados había sido alcanzado, tornando imposible cualquier nueva ofensiva. El miedo paralizó las tropas restantes. Uno de los hombres, en lágrimas y sudando frío, verbalizó la total falta de esperanza de la guarnición. El comandante escuchó a sus subordinados sugerir la rendición. La moral del ejército había sido destruida ante el fallo de las armas. El sudor frío cubrió el rostro del joven noble. La presión del momento y la inminencia de la muerte pesaban sobre su sanidad. El cañón mágico humeaba, ahora inoperante. La principal herramienta de defensa había alcanzado su límite crítico y no dispararía más. La línea de defensa finalmente cedió. Enemigos escalaron las murallas y comenzaron a masacrar brutalmente a los defensores restantes. La mente del jugador entró en colapso momentáneo.
La frustración y el pánico se mezclaron en un grito silencioso de agonía ante el fracaso. QML. Sin embargo, el cuerpo del príncipe reaccionó instintivamente. Su mano se cerró con fuerza al lado del cuerpo, negándose a aceptar la derrota pasivamente. De repente, un vigía gritó, llamando la atención hacia el campo de batalla. Su voz transmitía un tono de negación y sorpresa. Los ojos del protagonista se entrecerraron de inmediato. Centró su atención, percibiendo un detalle crucial que había pasado desapercibido. La estructura de la criatura colosal estaba, de hecho, colapsando. Fragmentos de su cuerpo sombrío comenzaron a desprenderse y caer al vacío. El príncipe comprendió la situación en un instante. Con la determinación renovada, se preparó para dar la orden final. Los soldados gritaron con fervor, convencidos de que solo un ataque más sería suficiente para aniquilar la amenaza. El príncipe, sin embargo, permaneció estático, observando el desarrollo de los eventos con un silencio cargado de tensión. Una explosión masiva de energía verde irrumpió, sacudiendo violentamente todo el campo de batalla. Percibiendo el peligro inminente, el caballero gritó desesperado por su majestad, lanzándose al frente para protegerlo. El caos se instaló cuando la estructura colapsó, enterrando a ambos en medio de una lluvia de escombros y polvo. El joven abrió mucho los ojos, despertando aturdido por el impacto repentino y por el silencio que le siguió. Al recobrar los sentidos, percibió con asombro que había sobrevivido gracias a alguien que sostenía los escombros sobre él. El choque se transformó en horror inmediato cuando reconoció la situación crítica de su salvador. El caballero soportaba un peso colosal sobre los hombros, temblando de esfuerzo mientras la sangre escurría de su rostro herido. Ignorando el peligro alrededor, el príncipe corrió hacia él, angustiado al ver el estado de su subordinado. La sangre goteaba incesantemente en el suelo, una señal alarmante de la gravedad del sacrificio que acababa de ser hecho. El guerrero leal mal conseguía mantener la conciencia, su cuerpo llevado al límite extremo para proteger a su maestro. Ante aquella escena brutal, el protagonista recordó súbitamente la naturaleza de aquel cuerpo y las reglas de aquel mundo. La visión del caballero herido trajo a colación una memoria específica, haciendo eco de palabras dichas en un pasado no muy distante. Él rememoró el día solemne del juramento, cuando aquel hombre aceptó el destino de servir como su espada y su escudo. Lucas encaró a su señor con una mirada cargada de emoción. Las palabras dichas anteriormente por el príncipe habían resonado profundamente en el alma del caballero. Ignorando la sangre que escurría por su rostro, el soldado confesó el impacto de aquel momento. Su expresión denotaba una gratitud que superaba el dolor físico del combate. Mientras sostenía la enorme roca que servía de escudo, Lucas reafirmó su lealtad absoluta. Declaró confiar plenamente en su maestro, independientemente de las circunstancias. El tercer príncipe observó aquel juramento silencioso. La devoción inquebrantable del subordinado, incluso en aquella situación extrema, lo tomó por sorpresa. Con los músculos temblando por el esfuerzo sobrehumano, Lucas completó su pensamiento. Estaba dispuesto a seguir aquella confianza en cualquier lugar, hasta que sus fuerzas finalmente cedieran. El límite físico fue alcanzado. Así que la protección ya no era necesaria. El cuerpo del caballero cedió a la extenuación y se desplomó pesadamente en el suelo. El silencio momentáneo se apoderó de las ruinas. El príncipe permaneció inmóvil, observando a su protector caído a sus pies, ahora vulnerable entre los escombros. La gravedad de la situación alcanzó al protagonista. Con urgencia estampada en el rostro, clamó para que Lucas resistiera, negándose a dejarlo morir allí. Sin embargo, el caballero permaneció inmóvil. La sangre continuaba fluyendo de sus heridas, y su inconsciencia indicaba un estado crítico que exigía atención inmediata. El príncipe desvió la mirada, analizando el ambiente con aprehensión. Percibió, alarmado, que estaban posicionados exactamente en el área donde la unidad de artillería debería estar. El choque fue instantáneo al barrer el escenario. Ante él, los cuerpos de soldados aliados yacían sin vida, esparcidos por la zona de impacto. Él identificó la tragedia inmediatamente.
Demian y todo el escuadrón de artilleros habían sido aniquilados, restando solo cadáveres al lado de sus cañones destruidos. En medio de la destrucción, una figura femenina emergió entre las llamas. Su sonrisa perturbadora y la sangre en el rostro sugerían que algo terrible había sucedido con ella. El fuego crepitaba alrededor, creando un escenario infernal. El príncipe se vio ante una nueva amenaza, mientras la maga parecía ser consumida o controlada por las llamaradas vivas. De repente, la violencia irrumpió con brutalidad. Un impacto repentino alcanzó a la mujer, rasgando carne y llamas en un movimiento rápido y letal. El ataque fue certero y devastador. La hoja perforó el cuerpo de la mujer, envuelta en llamas que ardían violentamente. Ella cerró los ojos con agonía, sintiendo la sangre escurrir por los labios mientras intentaba soportar el choque de aquel golpe repentino.